Atento a la segunda asistencia, en cualquier momento la paso. Vamos a esperar que ingresen los que estaban para poder hacer la presentación. Ojalá no tengamos problema otra vez. Bien, comenzamos. Pregunto nuevamente, ¿ven la pantalla? ¿Sí o no? Sí, Lice. Ok, por fin, gracias. Gracias, Solano. Ay, Dios mío. La ciencia. Estas son las normas de presentación de proyectos e informes finales para los trabajos de investigación e integración curricular en el IDCA. Son normas que elaboramos en la dirección de investigación, tanto la profesora Ismenia, Alejandra, Natalia y Rubén, para todos los estudiantes. Ya no vamos a utilizar las normas APA 6 ni APA 7, sino estas normas para el proceso de citas textuales, citas parafraseadas con menos de 40 palabras, con más de 40 palabras, y todo lo que tiene que ver con la estructuración de los informes y proyectos de investigación. ¿Todos ven la pantalla? ¿Sí la ven? ¿Sí o no? No se ve, solo se ven no nuestras se mira. fotos. ¿No será bueno que le mande lo que va a No. exponer, ingeniero, para nosotros poder reflejar en nuestras computadoras y seguir a lo que usted nos dice? Para presentarla. Ok, ya va. La envío. Gracias, Lice. Ok, ya se las envío. Es que cuando empieza a grabar es que se colapsa. Que intentamos conectarnos. Y no ves que cuando intentan ingresar es que se Inge, colapsa. ¿no será mejor que le apaguemos la cámara para Sí, que sí, se es mejor. conecte? Apaguen las cámaras y los micrófonos. A ver, puede ser que sea eso. Vamos a ver. Sí, parece que es eso. Ok. Vamos a tratar a ver ahora. Vamos a probar. Ahora, ¿ven la pantalla? ¿Sí? Sí, economista. Sí, Lice. Sí. Ah, sí. Entonces por la cámara. Bueno, apaguen su cámara, no importa. Bien. Si ven la lámina, ¿sí la ven? Sí, Lice. Sí, Lisa. Ok, bien. Entonces, habíamos conversado de que estas son las normas para la presentación de proyectos de investigación. Aquí está toda la estructura de cómo van a elaborar su proyecto. Aquí está el proyecto, título, planteamiento del problema, formulación, delimitación,
objetivos, todo esto lo van a recibir en la clase. Marco teórico, hipótesis, operacionalización de variables, metodología, toda esta información la van a recibir en la clase. Pero este texto está en la plataforma, se lo voy a subir a la plataforma de Complexivo para que sepan cómo se le hace. Todo esto lo vamos a hacer allí. Esto es el proyecto que ustedes van a presentar al final del seminario, una propuesta de proyecto. Entonces, este material va a estar colgado en la plataforma. ¿Ok? Bien. Igualmente, esas normas están aquí, pero en PowerPoint. ¿Sí ven la lámina? ¿Sí la ven? Sí, sí, sí. Bien. Los estudiantes de enfermería la están viendo, los estudiantes de enfermería también la ven, ¿cierto? Sí. Ok, porque ya los estudiantes de administración ya la conocen. Este es el formato de proyectos e informes finales de los trabajos de investigación o integración de curricular en el ITCA. Aquí está el tipo de papel, tipo de letra, los niveles de los títulos, primer nivel, segundo nivel, tercero, cuarto y quinto, que ustedes vieron en metodología de la investigación. Eso vamos a hacer una revisión posterior. El primer título va encabezado, centrado con negrita, con mayúscula y minúscula, tipo oración, texto, se inicia un nuevo párrafo. El segundo título, encabezado alineado a la izquierda. El tercero, encabezado de un párrafo con sangría, negrita, mayúscula, minúscula y punto final. Quiere decir que el nivel 2 y el nivel 3, el texto inicia en un nuevo párrafo. El nivel 4, encabezado del párrafo con sangría unos 27 centímetros, negrita, cursiva, mayúscula, minúscula y punto final. Y el quinto párrafo, que muy poco se usa, encabezado de párrafo con sangría 1.27 centímetros, cursiva, letra cursiva, mayúscula, minúscula y punto final. El cuarto y el quinto nivel, el texto inicia en la misma línea. Estos son los títulos y subtítulos, los niveles de los títulos y subtítulos. Con respecto al interlineado, se utiliza 1.5 centímetros, excepto en el resumen y el astra. Los nombres y tablas de tablas y figuras, bibliografía, títulos, subtítulos, que contengan más de una línea, se utiliza interlineado de 1 centímetro. El espaciado a un espacio, si los párrafos son mayores de 40 palabras, entre párrafos 1.5 espacio y espacio y medio entre las líneas cuando los párrafos son de menores de 40 palabras. Ahí el espaciado se utiliza 2 espacios entre el resumen y el astra, a 3 espacios entre la carátula y la portada, a 9 espacios entre la referencia institucional y la carátula y el título del trabajo. Los márgenes, margen izquierdo 3.54 centímetros, margen derecho superior e inferior 2.54 centímetros, sangría 0.5, pero marcado a 5 espacios con la barra espaciadora 0.5 centímetros al comienzo de cada párrafo. Este material también va a estar en la plataforma. Paginación, los números romanos de la segunda página en letras minúsculas, no incluir número en la portada. Desde la introducción será números arábigos. El número se colocará en la parte superior derecha dentro del margen utilizado 2.54 centímetros. Alineación del texto justificado. Las tablas y figuras también tienen su propia normativa, como aquí aparece. Aquí hay un ejemplo, ¿verdad? ¿Cuáles son los aspectos que se colocan en las tablas? Número de la tabla, nombre de la tabla, tabla y contenido, nota de la tabla y referenciar la tabla. Así como está aquí. Así mismo vamos a presentar las tablas. Igualmente la figura, existen diversos tipos de figuras, se le llama gráfico, se le llama figura. ¿Cuáles son las figuras? Gráfico de barra, diagramas, organigramas, diagrama de flujo, esquemas, dibujo o mapas. Se le coloca en la figura el número de la figura, el nombre de la figura, los límites, el tamaño de la figura y referencia a la figura. De esta forma se presenta la figura. Así se presenta la figura. Algunas abreviaturas sencillas. La citación. El trabajo debe contener al menos 3 fuentes validadas de los últimos 5 años. Quiere decir que cuando vayan a hacer la referencia bibliográfica, utilicen información de los últimos 5 años. Las citas textuales o directas, si no tienen número de páginas, se pueden utilizar SP o también optar por hacer un parafraseo. Las citas textuales se muestran de forma exacta al material, sin cambios o añadidos. Se debe indicar el apellido del autor, año y número de la página. Si la fuente citada no tiene paginación, se escribe el número del párrafo. Cuando las citas textuales de los párrafos son menos de 40 palabras,
Se coloca como parte del cuerpo del texto, entre comillas, y al final, entre paréntesis, se señalan los datos de referencia, así como aparece en el ejemplo. ¿Ven? Igualito como aparece en el ejemplo. Y las citas textuales con más de 40 palabras debe escribirse un párrafo aparte, 5 comillas, alineado a la izquierda y con sangría 5 espacios, como está aquí. ¿Ven? Cuando son citas indirectas o paráfrasis, no se coloca en comillas y lo que se hace es un parafraseo de lo que dice el autor, tal como aparece aquí, según Huizinga, 1952, entonces se hace un parafraseo de lo que él plantea. Igualmente puede colocarse aquí cuando se está basado en el autor o aquí cuando está basado en el texto. Otra norma de citado, bueno, cuando son 2 autores, 3 a 5 autores, 6 o más autores, esta es la metodología que se utiliza. Cuando hay un autor corporativo, cuando hay 2 o más trabajos al mismo paréntesis, fuentes secundarias, una cita de otra cita, ¿verdad? Carlos Portillo, citado en Rodríguez 2015. Entonces, estas son las normas del citado. Comunicaciones personales, fuentes sin fecha, fuentes anónimas, número del mismo autor con igual fecha de publicación. Y la lista de referencia se organiza alfabéticamente, se coloca sangría francesa a partir de la segunda línea. El interlineado es sencillo, se coloca la lista con referencia solamente de los documentos que hayan sido utilizados y su material está incluido en el texto. Entonces, así se cita los libros, libros con editor, libro electrónico con apellido, libro electrónico, perdón, libro electrónico con DOI, capítulo de libro, publicaciones periódicas, con DOI, formato impreso, online, artículo de periódico impreso, artículo de periódico online, tesis de grado online, página, referencia, cómo se va a referenciar una página web, un CD y las películas. Serie de televisión, video, podcast, foros, internet, lista de direcciones electrónicas y otras comunidades en línea. Entonces, aquí aparece en estas normas cómo van a ser todo la estructura metodológica de su proyecto de investigación. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda hasta el momento con respecto a las normas de presentación de proyecto de investigación? ¿Hay preguntas? Yesenia, Salomé. Yo quería preguntarle si al final del grupo que nos dice de 3 que vamos a hacer, tenemos que presentarle tal cual nos mandó con todas esas indicaciones, ¿no? Eso es correcto. Ya. Esas son las normas como van a elaborar su propuesta de proyecto. Por eso eso va a estar subido en la plataforma. ¿Bien? Gracias. Ok. ¿Alguien más? ¿No hay más preguntas? Bueno, atento a la clase, porque ahorita vienen las actividades. ¿Qué tienen ustedes por técnica de estudio? ¿Qué son las técnicas de estudio? ¿Para qué se utiliza una técnica de estudio? Vamos a ver. Para facilitar el aprendizaje. Eso es correcto. ¿Quién me habló? ¿Janet? Sí. Ajá, Janet, exacto. Para facilitar el aprendizaje, para tener aprehensibilidad del contexto que estoy analizando, para poder memorizar, para poder interpretar, para poder comprender la lectura. El propósito de la técnica de estudio es establecer una comprensión lectora. ¿Por qué? Porque se ha evidenciado que muchos estudiantes leen, pero no comprenden lo que están leyendo, se vuelven como unas máquinas leyendo, pero no interpretan, no analizan, no comprenden la lectura que están haciendo. Entonces, el propósito de las técnicas de estudio es facilitar al estudiante herramientas para poder comprender la lectura, para poder interpretarla, para poder analizarla, para poder parafrasearla, para poder comentar acerca de esa lectura. Es por esa razón que existen algunas técnicas. Ahora, ¿cómo definimos las técnicas de estudio? Como una herramienta para facilitar el estudio y mejorar sus logros, la técnica de estudio requiere una actividad activa por parte del lector. También existen diferentes perspectivas aplicadas al aprendizaje. Por lo tanto, las técnicas de estudio son críticas para alcanzar el éxito en la escuela. Son métodos o procedimientos empleados para facilitar el aprendizaje, ayudando en el proceso de comprensión, como les decía anteriormente, memorización y rendimiento académico. También se define como estrategias, procedimientos o métodos que se ponen en práctica para adquirir aprendizaje, ayudando a facilitar el proceso de memorización y estudio y mejorar el rendimiento académico. En conclusión, las técnicas de estudio lo que intentan es mejorar el rendimiento académico,
a través de una comprensión lectora, una interpretación, un análisis de lo que se está leyendo. ¿Okay? Dentro de algunas técnicas de estudio conocemos la prelectura, la lectura, las notas al margen, el subrayado, el esquema, el resumen y la memorización. Cada estudiante adoptará una técnica según le parezca conveniente o según su grado de aprendizaje y su grado de aprehensibilidad. Vamos a ver cada una de ellas. La prelectura es el primer vistazo que se le da a un tema para saber de qué trata y así sacar una idea general del mismo. Idea que frecuentemente viene expresada en el título. Quiere decir que el lector con el título ya se da una idea del contexto que va a conseguir en esa lectura. Luego que se hace la prelectura, vamos directamente a la lectura, al centro del análisis. Por lo tanto, la lectura es una actividad caracterizada por la traducción de símbolos o letras en palabras y frases dotadas de significado que tienen por objeto hacer posible la comprensión, como les decía anteriormente, de los textos escritos y usarlo para nuestras necesidades. Por lo tanto, la lectura es muy importante para estudiar con éxito. Es una forma de diálogo con el autor, con quien escribe o redacta el texto. Otra técnica muy utilizada son las notas al margen. Las notas al margen no son más que palabras que escribimos al lado izquierdo o también puede ser al derecho del texto y que expresan las ideas principales del texto. Quiere decir que el estudiante con las ideas principales ya se denota una concretización de lo que está leyendo, ya tiene una abstracción en su mente de cómo está ocurriendo esos hechos en el proceso de lectura y así comprende mejor la lectura. Por ejemplo, aquí el estudiante subraya las palabras las oraciones que él considera conveniente. Por ejemplo, él subrayó este producto oriundo del Cerro del Pasco y de Huancayo, ya es el origen. Es rico en minerales como el calcio, fósforo, hierro. Además, contiene un elevado nivel de proteína y carbohidratos. Él la considera que son las propiedades. Ya el origen, la propiedad, exportación y protección, ya es el análisis que el lector está haciendo de esta lectura. El desafío de las empresas dedicadas a exportar maca es incrementar el valor agregado, porque es un producto que se utiliza para exportar. La defensa de este producto andino, así como de otros provenientes de nuestra biodiversidad, forma parte de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio y ya aquí él lo considera una protección. Entonces, de esta forma, el lector se da una idea de en qué consiste la lectura. Está comprendiendo la lectura porque él mismo está interpretando con palabras lo que él entiende de esa lectura. Otra técnica muy utilizada por los estudiantes es el subrayado. ¿Okay? Eso puede ser subrayado o también se puede utilizar un marcador para sintetizar las ideas principales. Esta técnica consiste en poner a raya debajo de las palabras que consideramos más importantes de un tema. Subrayar es destacar la idea principal, diferenciando lo esencial de lo accesorio. El subrayado facilita el estudio y la memorización, permite repasar con facilidad y ahorra tiempo para evocar. Es otra de las técnicas utilizadas. ¿Por qué es conveniente subrayar? Bueno, primero porque ayuda a fijar la atención, favorece el estudio activo, se incrementa el sentido crítico de la lectura y la comprensión, es condición indispensable para confeccionar esquemas y resúmenes, favorece la asimilación y desarrolla la capacidad de análisis y síntesis. Fíjense la importancia que es el subrayado. No es subrayar todo el texto, sino subrayar aquellas ideas principales que me generan mayor información y análisis. ¿Alguna duda hasta el momento? ¿Alguna pregunta? Karina, ¿alguna pregunta? ¿No? No, economista. Ok. Aquí vemos un texto que dice, sobre mi estudio necesito recordar. Entonces, esta persona subraya las palabras principales, palabra estudio, activo, para gente activa, el milagro de aprender. Luego subraya, si en la práctica no avanzamos, actividad, organizarte. Él subraya las palabras que considera conveniente y que debe recordar para el momento de comprender la lectura. Otra técnica también muy utilizada, incluso muy utilizada cuando uno elabora las láminas de PowerPoint, es el resumen. El resumen no es más que extraer de un texto todo aquello que es importante y nos interesa saber para aprender. Por lo tanto, es necesario subrayar las palabras que se consideran que se van a resumir, de tal manera que puedo separar con guiones
también a nivel de artículos para que el texto escrito tenga sentido. Entonces, el mismo lector es quien le va a dar la importancia de la técnica para poder determinar qué es lo que necesita de esa lectura. Aquí vemos, el primer paso es la lectura del texto, el título de determinación del problema de investigación. Entonces, el lector lee todo este texto, ¿ok? Luego subraya las palabras principales que él considera para su comprensión lectora, ¿ok? Y posteriormente presenta un resumen basado en qué? En las palabras que él subrayó. Entonces, primero lee, luego subraya y luego él mismo parafrasea o realiza un resumen del texto, tomando en consideración, por supuesto, el autor, que es Sierra Bravo. Este es un proceso muy sencillo. El esquema, muy conocido por todos, no es más que la expresión gráfica del subrayado, que contiene formas sintetizadas, ideas y figuras que el mismo lector lo va a complementar. De hecho, esto es lo que hacemos cuando elaboramos los mapas conceptuales para las exposiciones, o el docente elabora también los mapas, los organizadores gráficos para dictar sus clases. En síntesis, o en forma ordenada y lógica, las ideas de un tema, que es la forma principal de visualizar, digamos, la comprensión rápida para la estructura global y sectorial de dicho tema o lección. Se utilizan estos tipos de esquemas con la herramienta de Word, que es SmartArt. Aquí vemos, ¿verdad?, los mapas conceptuales, o también se le llama mapa semántico, donde aquí va las palabras principales, y de las palabras principales se desprenden las palabras secundarias, como está en este mapa semántico. Aquí está otro mapa conceptual o semántico. Fíjense que están las ideas principales o las palabras principales están encerradas en círculo. Y estos son los conectores. Se compone de conectados por, son, son conectores para enlazar una red. Mapas conceptuales como ayuda, bueno, antes de la lectura, para anticipar temas, durante la lectura, para ayudar a percibir la organización del texto, y después de la lectura para comprobar el grado de comprensión. También podemos elaborar cuadros sinópticos a través de llaves. ¿Ok? ¿Qué es el cuadro sinóptico? Establecemos la definición, es una forma visual de organización, concisa y clara, parte de lo general hacia lo concreto. Ese cuadro sinóptico puede ser representado por llaves, diagrama y columna, y el cuadro sinóptico es útil porque me presenta un resumen de un estudio, rápida visualización de las principales ideas, y es una guía para las charlas, un esquema para llevar a cabo las charlas. Y finalmente los mapas mentales, que todos sabemos hacer los mapas mentales. En el centro va la idea principal, y alrededor, como especie de sol o especie de estrella, van las palabras secundarias interconectadas por conectores. ¿Alguna duda, alguna pregunta con las técnicas de estudio? Ya acabamos. No, ingeniero, ya acabamos. Dígame, Cabascango. Que no hay ninguna duda. No hay ninguna duda. Cabascango, ¿cuál es la técnica que usted utiliza para estudiar de esas técnicas que presenté? Mapa conceptual. Mapa conceptual. ¿Por qué? ¿Qué utilidad le da al mapa conceptual? Le ayuda a retroalimentar. Ayuda a retroalimentar. Muy bien, perfecto. Vamos a ver. Pantoja Lisset. ¿Dónde está? ¿Está Pantoja Lisset o no está? Sí, aquí estoy. Dígame. Pantoja, ¿qué técnica utiliza usted para estudiar y por qué? El resumen. qué? Me va mejor sacando las ideas principales y lo que más entiendo del texto o de un tema. Muy bien. María de la Cruz, ¿qué técnica utiliza María de la Cruz? Igual el resumen, dice. Ajá, porque el Es resumen. más fácil, los apuntes más principales se puede decir, y ahí es más fácil. Muy bien. Yacelga, ¿qué técnica utiliza? ¿Se fue Yacelga? La prelectura, dicen. La prelectura, o sea, que lee, que hace una comprensión lectora basada en la prelectura y luego la lectura, ¿cierto? Sí. Muy bien, perfecto. Entonces no hay duda con la presentación. Bien, vamos al tema que nos corresponde hoy, que es el proyecto, la investigación científica. ¿Qué tienen ustedes por investigar? ¿Qué es investigar para ustedes?
Soy oídos. Buscar de ciertas fuentes alguna información. Ajá, buscar de ciertas fuentes primarias, secundarias o terciarias una información que sea útil para el proceso de investigación. ¿Alguien más? Kevin, ¿qué es para usted investigar, Kevin? Quien no me responde le coloco la inasistencia. Kevin, ¿se fue Kevin? Bueno, se fue Kevin. Vamos a colocar la inasistencia. Ronald Lascano, ¿qué tiene usted por investigar, Ronald? Ronald, también se fue Ronald. Si me escucha, Ah, sí lo escucho. ¿Qué es investigar, Ronald? profundizar el estudio de algún tipo de disciplina. Profundizar, estudiar algún tipo de disciplina. Muy bien. Entonces, vamos a ver qué es investigar. ¿Ven la pantalla? ¿Sí la ven? Sí. Bien. Entonces, vamos a ver algunas conceptualizaciones. ¿Qué es la investigación? Investigar significa pagar la entrada por adelantado y entrar sin saber qué es lo que se va a ver. Cuando investigamos, sabemos que vamos a investigar, pero no sabemos con qué información nos vamos a encontrar. Por lo tanto, debemos precisar, concretizar lo que queremos investigar. También investigar es ver en la realidad lo que otros no han visto, es profundizar en ese análisis. Hay que leer muchísimo para investigar. Investigar también es ver lo que todos ven y pensar lo que nadie piensa. Eso es parte de investigar. Por lo tanto, la investigación es un análisis profundo de cómo una información me va a servir, cómo la voy a procesar, cómo la voy a identificar. En el proceso de investigación científica hay 3 preguntas que debemos contestarnos. ¿Qué es investigar? ¿Para qué investigar? ¿Y cómo investigar? ¿Qué es investigar? Denota el tema a investigar. Si yo quiero investigar la temática de clima organizacional, ese es que voy a investigar. ¿Para qué investigar? Serían los propósitos, los objetivos. Voy a investigar sobre el clima organizacional para poder identificar los factores organizacionales que influyen en cuanto a la cultura organizacional y a la filosofía organizacional en mi empresa. Y cómo investigar es el diseño de la investigación, sea un diseño cualitativo o cuantitativo que lo vamos a ver más adelante. Entonces, todo investigador debe dar respuesta a estas 3 interrogantes: ¿qué investigar? ¿Para qué investigar? ¿Y cómo investigar? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Sí o no? Economista. ¿Ah? No. Bien. ¿Qué entienden ustedes por método científico? Vamos a ver los estudiantes de enfermería. Vamos a ver, enfermería. Morales Diana, ¿qué es para usted el método científico, Morales? ¿Está Morales, sí o no? Inasistente. Sí, Licen, es que se me está cortando el internet. Ah, ok. ¿Qué entiende usted por método científico, Morales? ¿Qué es para usted el Método, método científico? Ajá. podría ser una en investigación, una nueva metodología que podemos para poder adquirir conocimientos. Ajá, es una herramienta científica para adquirir conocimiento, para resolver problemas. Muy bien, muy bien. Vamos a oír a Lanchimba Ana. Ana Lanchimba, la misma pregunta. ¿Qué es para usted el método científico, Ana? ¿Está Ana Lanchimba? ¿Sí o no? No, no estaba. No está. Ok. Bien. Vamos a ver. Joel Tamba. ¿Qué entiende usted por método científico, Joel? ¿Se fue Joel? Sí, estoy aquí, Lice. Ajá. ¿Qué es para usted el método científico? ¿Qué entiende por método científico? Para mí sería buscar nuevos conocimientos, Ajá. como observar, una experimentación. Ok. Verá, es un método que está basado en la observación, en buscar nuevos conocimientos, en ser guía para resolver problemas. Por lo tanto, etimológicamente, el método viene del griego meta, que significa hacia lo largo, y odos, camino. Es decir,
a lo largo del camino o en búsqueda de caminos. Por lo tanto, el método científico se trata del camino que debe seguir el científico para lograr el conocimiento. Es decir, que todo el científico, sea social o sea natural, aplique el método científico para lograr conocimiento. De esta misma forma, ustedes van a hacer un proyecto de investigación para lograr el conocimiento en la búsqueda de resolver el problema. Entonces, el método científico lo podemos definir como el procedimiento que se aplica al ciclo completo de la investigación en la búsqueda de soluciones a cada problema del conocimiento. ¿Cuál es el propósito del método científico? Buscar soluciones a un problema existente del conocimiento. También se le puede definir como el proceso que exige la sistematización del pensamiento. Quiere decir que yo, luego de hacer un estudio basado en la comprensión de la lectura, yo voy a indagar allí, a través del método científico, qué problema voy a resolver, cómo lo voy a resolver, con quién lo voy a resolver, por qué lo voy a resolver y para qué voy a resolver. Dándole respuestas a interrogante, estaré en un proceso científico de búsqueda de soluciones a un problema X. Por lo tanto, el método científico podemos definirlo también como el conjunto de pasos fijados de antemano por una disciplina con el fin de alcanzar conocimientos válidos mediante instrumentos confiables. ¿Cuáles son esos instrumentos confiables? Los instrumentos de investigación, sea la entrevista, sea un cuestionario basado en una encuesta, sea un grupo focal, o cualquier otro instrumento que aplicado sobre el sujeto de investigación me dé respuesta para buscar soluciones a la problemática. También lo definimos como la secuencia estándar para formular y responder una pregunta. Quiere decir que en la medida que yo responda la pregunta, estaré también en presencia del método científico cuando hagamos el proyecto de investigación y sepamos formular esa pregunta, que la formulación de esa pregunta me va a dar respuesta para abordar los objetivos, ya sea los objetivos generales y los objetivos específicos del proyecto de investigación. También podemos definirlo como la pauta que permite a los investigadores ir desde el punto A hasta el punto Z con la confianza de obtener un conocimiento válido. Bien, el método científico está basado en dos pilares fundamentales. El primer pilar que se fundamenta a toda investigación científica es la reproducibilidad y la falsificabilidad. Aquí conocemos como reproducibilidad, que toda investigación es capaz de reproducirse. Si yo hago una investigación sobre clima organizacional en el ITCA, ¿okay? Ese estudio que yo haga va a servir de precedente o de muestra para futuros investigadores sobre el clima organizacional en otras instituciones universitarias. Esa es la reproducibilidad. Por lo tanto, la reproducibilidad es la capacidad de repetir un determinado experimento en cualquier lugar y por cualquier persona. Así como la vacuna del COVID. Hay diferentes vacunas de COVID. Por supuesto, primero surgió una. Quizás surgió la Moderna, luego surgió la Pfizer, luego surgió la Johnson Johnson, la AstraZeneca, la Sinovac, la vacuna china. Quiere decir que ya hay reproducibilidad. Ese experimento de vacunas se reproducen a nivel mundial por diferentes farmacéuticas y están basadas, por supuesto, en el método científico. Quiere decir entonces que la reproducibilidad es el pilar donde se basa la comunicación y la publicidad de los resultados obtenidos. ¿Cuáles son los resultados obtenidos? Para muchas personas dicen que la Pfizer es la mejor, le sigue la AstraZeneca o le sigue la Moderna. Entonces, eso va a ser opinión a nivel mundial de cuáles son mejores que otras. Se dice que las cubanas no son buenas o las chinas no son buenas, y esa es parte de la misma reproducibilidad de la investigación. También, otro pilar del método científico es la falsificabilidad, donde establece que toda investigación también puede ser propia de un plagio. Así como los estudiantes muchas veces copian y pegan y ni siquiera colocan la fuente, eso es un plagio. Eso es falsificabilidad. Quiere decir que esa investigación no es del estudiante, es de otra persona que lo que hace es copiar y pegar. Por lo tanto, la falsificabilidad es toda proposición científica que tiene que ser susceptible de ser falseada, lo que implica que se puedan diseñar experimentos que en el caso de dar resultados distintos a los predichos negarían la hipótesis puesta a prueba. Por ejemplo, si la vacuna COVID se ha demostrado que es eficiente contra el COVID, ¿okay?
pero estamos observando que muchas personas que son vacunadas están falleciendo o las vacunas no le están protegiendo. A largo plazo podemos decir que hay una falsa fiabilidad, porque se comentó de que estuviese vacunado no iba a sufrir los efectos del COVID. Y eso no ha sido totalmente cierto. Seguimos usando mascarillas, seguimos lavando las manos, seguimos cumpliendo las normas de seguridad, incluso con más fuerza que como se hizo al principio. Aún existiendo un 85% de la población mundial vacunada, vemos que no ha frenado el COVID. Al contrario, se está mutando y eso está ocasionando mucho más muerte. Entonces llega un momento de que esa falsa fiabilidad está comprobando que ese diseño de experimentos de vacuna no están dando resultados. Bien, y se negaría la prueba de hipótesis de que la vacuna contra el COVID está siendo eficiente. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Sí o no? Con respecto a los pilares del método científico. No, Licen. Bien. Freddy Martínez, demos un ejemplo de reproducibilidad, Freddy. Martínez Freddy, ¿se fue? Demos un ejemplo de de reproducibilidad. No oigo. Freddy, Sí. ¿dónde está? ¿Cómo reproduce usted el método científico? ¿Cómo lo reproduciría? Basado en el ejemplo que yo di. Vamos a estar aquí hasta las 9 de la noche, por lo que veo. ¿Sabe o no sabe? No, economista. Ok, seguimos. ¿Cuáles son las etapas del método científico? Primero, realizar una pregunta. ¿Para qué? Para darle respuesta a un problema planteado. ¿Okay? Cuando realizamos esa pregunta, ese problema, investigamos cómo resolver ese problema. Es lo que se llama la investigación de fondo. Por lo tanto, construimos una hipótesis. Va a llover, es una hipótesis, ¿verdad? Puede ser una hipótesis. Ahora tenemos que comprobar que va a llover. Entonces, vemos el cielo oscuro y decimos, ¿será que llueve? Y establecemos, tenemos que hacer una investigación a fondo del clima, cómo va a estar el clima en las próximas horas para comprobar si llueve o no llueve. Muchas veces el canal del clima, weather, se equivoca, pero por lo general siempre acierta. Entonces, ahí estamos construyendo una hipótesis. ¿Será que va a llover? Pero esta hipótesis también puede ser negativa. Entonces, volvemos a pensar en un nuevo intento. Por lo tanto, ensayamos la hipótesis con experimentos, ¿verdad? Analizamos, investigamos las condiciones para que llueva o para que no llueva. Eso es lo que se llama ensayar hipótesis con experimentos. Analizamos los resultados, vemos que no llovió. ¿Okay? Analizamos los resultados y verificamos por qué no llovió. Entonces, esa hipótesis puede ser cierta o puede ser falsa. ¿Cuál es la hipótesis cierta? Que no llovió. ¿Cuál es la hipótesis falsa? Que sí llovió. Entonces, realizamos el informe basado en la investigación que hice acerca de las condiciones climáticas para el día de hoy, para comprobar, ¿verdad?, que se cumplió o la hipótesis cierta o la hipótesis falsa. Si observo que la hipótesis no se cumplió, la hipótesis que predije en la investigación, vuelvo a intentar de nuevo y a intentar con otro experimento o con el mismo experimento. Son las etapas del método científico. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? ¿Sí o no? No, Licen. Bien, gracias. Entramos en materia, que es la investigación científica. La investigación científica no es más que la forma sistemática y técnica de pensar, que emplea los instrumentos y procedimientos especiales con el propósito de ¿qué? De resolver un problema o la adquisición de nuevos conocimientos, según establece Mario Trabajos en 1996. Él establece que la forma sistemática de analizar un problema existente es utilizar el instrumento de investigación, ya sea la entrevista o la encuesta. ¿Con qué propósito? Con el propósito de interpretar esos resultados, de analizar esos resultados, dándole respuesta a un problema y adquirir nuevos conocimientos
cómo ocurrió ese problema y cómo se solucionó ese problema. Por su parte, Sabino establece que la investigación científica es la actividad que permite obtener conocimientos sistemáticos, claros, organizados y verificables. Es decir, un científico primero tiene que planificar su investigación, ¿verdad? Luego tiene que organizarla, luego tiene que dirigirla, controlarla de forma clara, precisa, con todos los elementos de la investigación, para que esa investigación sea pura y luego posteriormente sea aplicada y poder resolver un problema y generar un conocimiento válido sustentado en el método científico. Por lo tanto, toda investigación científica tiene tres elementos: el sujeto de la investigación, que es el investigador; el objeto de estudio, que son los diferentes temas de los cuales voy a abordar un problema, ¿verdad? Que por supuesto moviliza al investigador, entusiasma al investigador, apasiona al investigador. Si el investigador no está motivado, no está apasionado, esa investigación no va a dar muy buenos resultados. Y finalmente, el tercer componente, como ya lo habíamos comentado, es el método científico. ¿Y qué es el método científico? El procedimiento que se utiliza para obtener el conocimiento científico. En conclusión, una investigación científica debe tener esos tres elementos: el sujeto investigador, que van a ser ustedes en su proyecto; el objeto de estudio, que van a ser los diferentes temas que ustedes van a plantear, o los de administración serán temas administrativos, y los de enfermería serán temas de asistencia de salud. Y el método científico, la estructura del proyecto de investigación que ustedes van a llevar a cabo, lo van a mejorar, lo van a proponer y lo van a exponer ante un jurado. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Sí o no? Bien. No, Aquí les presento las etapas, cómo ustedes van a presentar su proyecto de investigación. Esta es la propuesta que ustedes deben hacer a partir de la próxima clase. Por eso es importante que los equipos sean formados. ¿Cómo van a presentar? Primero, definir el tema de la investigación, que sería el título. Luego, plantear el problema. ¿Qué problema van a resolver o van a tratar de resolver? Luego, la formulación y sistematización del problema a través de una pregunta, un interrogante. Establecer los objetivos de la investigación, un objetivo general y tantos objetivos específicos como ustedes consideren conveniente, mínimo 3 objetivos específicos. La justificación de la investigación, el por qué voy a hacer esa investigación, para qué voy a hacer esa investigación, quiénes van a ser los beneficiarios de esa investigación, quiénes van a ser las organizaciones que van a estar auspiciando esa investigación. Luego el marco teórico, toda la teoría que aborda mi tema de investigación. Si yo voy a analizar el clima organizacional en el ICA, yo tengo que buscar material teórico sobre el clima organizacional, sobre todo sobre el clima organizacional basado en instituciones universitarias. Tengo que buscar artículos científicos, revistas, textos, tesis de grado, de pregrado, de posgrado. Eso va a ser parte de mi marco teórico. Tengo que buscar antecedentes, bases teóricas. Ese es el marco teórico. Luego que tengo el arsenal teórico, voy a formular las hipótesis, que es lo que quiero comprobar, o las variables también, que es lo que quiero comprobar. Eso lo vamos a ver posteriormente en las próximas clases. La metodología, el cómo voy a desarrollar mi proyecto de investigación, qué instrumentos de investigación voy a utilizar, qué método voy a aplicar, cuál va a ser el enfoque de mi investigación, cuál va a ser la naturaleza de mi investigación, el diseño de mi investigación. Esa es parte de la metodología. Cómo voy a elaborar la encuesta o la entrevista, cómo la voy a analizar, cómo la voy a interpretar, cómo voy a seleccionar la población, cómo voy a seleccionar la muestra. Esa es parte de la metodología. Luego que tengamos los resultados de los instrumentos de investigación, ya sea entrevista o cuestionario, voy al análisis y a la interpretación de esos resultados para emitir una conclusión y una recomendación. Por supuesto, todo ello sustentado en la referencia bibliográfica que utilicé en el marco teórico. Establezco un presupuesto de alcance de cuánto me costó la elaboración de ese proyecto de investigación y finalmente un cronograma que empieza a partir de hoy y culmina el 19 de febrero. ¿Cómo voy a ejecutar ese cronograma?
¿Alguna duda, alguna pregunta con respecto a la estructura del proyecto de investigación? ¿Sí o no? No, licenciado. Bien. Solano Caterí, hagamos un resumen de las partes del proyecto de investigación que acaba de explicar. A ver, Solano. Ajá. ¿se me escucha? Sí, la oigo. Ya, bueno, el día de hoy debemos de ley definir los grupos, ya que con eso vamos a nosotros a definir nuestro título del proyecto que vamos a realizar hasta el 19 de febrero. Correcto. Debemos de realizar el planteamiento del problema, bueno, lo que está justo en la pantalla y el cronograma que estaría iniciando desde el día de hoy. Exacto, muy bien. Quiere decir que a partir de hoy ustedes ya deben estar definiendo cuál va a ser el tema y el posible título para plantear un problema. Hoy vamos a ver solamente cómo es la estructura, en qué consiste cada uno de estos elementos que componen el proyecto de investigación. Posteriormente, en las clases posteriores, vamos a analizar en profundidad cada una de estas partes. De manera que a medida que van viendo las clases, ustedes van aplicando ese arsenal teórico sobre su proyecto de investigación. Y para ello van a haber consultas en las próximas clases también. De manera que el 19 ustedes van a exponer su propuesta de proyecto de investigación, ya en el área administrativa o la enfermería en el área de enfermería. Muy bien, Solano. Bien, entonces conocida esta estructura, vamos a ver en qué consiste cada una en forma muy general. En clases posteriores vamos a analizarlo en forma específica. Aquí vemos un esquema del proceso de investigación científica. Como les decía anteriormente, está la elección del tema. Que en la elección del tema establecemos lo que es el planteamiento del problema, los objetivos, un objetivo general, que es lo que queremos lograr con ese proyecto, los objetivos específicos, que es cómo vamos a lograr ese objetivo general. La limitación del tema, ahí incluimos los alcances, los límites y los recursos. El planteamiento del problema, donde describimos el problema, los elementos y lo formulamos. El marco teórico, como le dije anteriormente, donde aparecen los antecedentes. ¿Y qué son antecedentes? Investigaciones previas acerca de la problemática que estoy analizando. Como le decía anteriormente, si yo voy a analizar el clima organizacional o cómo es el comportamiento organizacional del ITCA, yo tengo que buscar artículos científicos, tesis y libros, tesis como antecedentes en otras instituciones y hacer la contrastación con respecto al estudio que estoy haciendo. También tengo que buscar material teórico, autores que tengan información teórica acerca de qué es un clima organizacional, cuáles son sus elementos, su clasificación, cómo incide en la empresa. Bien. Y igualmente tengo que formular una hipótesis o variable. Eso lo decide el investigador, si formula hipótesis o formula variable. Por lo general, las variables se realizan más que todo para estudios de ciencias sociales, como la administración, y las hipótesis, sobre todo para los estudios de ciencias naturales, como la medicina, la enfermería y todas las ciencias naturales. Por eso lo decide el investigador. Eso está en el marco teórico. Y posteriormente la metodología, que es el método que voy a utilizar. Allí tengo que analizar la población, la muestra, la recolección de datos, el procesamiento de datos para luego elaborar conclusiones, recomendaciones y finalmente el informe. Entonces, ese esquema podemos desarrollarlo como selección del tema de investigación, que ya deben ir seleccionándolo, formulación del problema, explicitación del marco teórico, revisión de investigaciones anteriores, que son los antecedentes, explicitación de los objetivos generales y específicos, selección del tipo de investigación, que ya lo vamos a ver más adelante, los tipos de investigación, cada uno de los equipos decidirá qué tipo va a escoger, formulación de las hipótesis, identificación, definición, categorización, selección de la población y la muestra, recolección, análisis y procesamiento de los datos, producto del instrumento aplicado, y finalmente la obtención y comunicación de los resultados en el informe final. Por lo tanto, dentro de la estructura también podemos desarrollar de la siguiente forma: selección del tema, problema de investigación, objetivos generales y específicos, marco teórico, formulación de hipótesis, elección del diseño de investigación, trabajo de campo, análisis e interpretación de resultados y finalmente la redacción del informe final. Bien, para ello debemos clasificar la investigación. Existen tres tipos de clasificación: el propósito o razón del investigador,
de trabajar con el tipo de investigación pura o teórica o aplicada o práctica. El nivel de conocimiento buscado por el investigador, ya sea exploratoria, descriptiva y explicativa, similar a como se hizo en investigación de mercados. Y la estrategia empleada por el investigador sea una investigación documental de campo experimental. Estos tipos de investigación se entrelazan entre sí. Una investigación puede ser de campo exploratoria, o puede ser de campo descriptiva, o puede ser exploratoria experimental, o también descriptiva experimental. O sea, hay una serie de elementos donde se pueden combinar dichos tipos de investigación. Ahora vamos a analizar cada uno de esos tipos de investigación con los cuales ustedes se van a casar y van a seleccionar qué tipo de investigación van a trabajar. Bien, decimos el tipo de investigación según el propósito del investigador. En investigación teórica o pura. ¿Y qué es la investigación teórica o pura? Bueno, su finalidad es lograr la mejor comprensión de un tema, un fenómeno del área. Este tipo de investigación se centra principalmente en el avance del conocimiento en lugar de resolver problemas específicos. Por ejemplo, una investigación pura o teórica se hizo cuando se empezó a diseñar la vacuna contra el COVID. Okay, una investigación referente a la biología donde intervienen diferentes ciencias, naturales, para poder diseñar esa vacuna. Ahora, cuando esa vacuna está diseñada, empiezan los experimentos. Allí donde esa investigación pura o teórica se convierte en una investigación aplicada o práctica. Por lo tanto, la investigación aplicada o práctica, su propósito es resolver un problema específico y se enfoca en la búsqueda y consolidación del conocimiento para poder desarrollar culturalmente o científicamente un escenario. Entonces, la vacuna COVID, primero se hizo una investigación pura o teórica, luego se realizaron los experimentos, llevándose a cabo una investigación aplicada o práctica, como vamos a ver en los siguientes ejemplos. Pues me tapó la nariz. Bien, por ejemplo, una investigación pura, el funcionamiento del intestino delgado o el análisis del comportamiento humano. ¿Por qué es pura? Porque se centra en un sujeto, no da explicaciones, va directamente a analizar, ¿verdad?, cómo funciona el intestino delgado y analizar el comportamiento humano. Posteriormente, una investigación aplicada, allí sí voy directamente a analizar las causas y el efecto o aplicarla en la realidad. Causa de la enfermedad de Crohn, que es la enfermedad del intestino, y el desarrollo de una vacuna para la cura del COVID. Ya, como le decía anteriormente, es una investigación aplicada porque esa investigación ya se está aplicando sobre los seres humanos. De hecho, se están haciendo estudios acerca de cómo incide la aplicación de la vacuna en los vacunados y cuáles son las consecuencias que están sufriendo los vacunados de la aplicación de la vacuna y cuál es la situación de los no vacunados, si es la misma o parecida a la de los vacunados. Igualmente, en esa investigación pura, cuando analiza el funcionamiento del intestino delgado, se observa que la persona está enferma. Entonces hay que analizar las causas de enfermedad que tiene esa persona en el intestino delgado, por lo cual el médico tendrá que recurrir a medicamentos para resolver ese problema. ¿Hay alguna duda con respecto al tipo de investigación pura y aplicada? ¿Sí o no? Hola, amistad, disculpe, ¿nos podría poner un ejemplo en base a administración? Sí, por supuesto. En el caso de administración, una investigación pura sería el análisis de Petroecuador, análisis de la empresa nacional de petróleo Petroecuador, una investigación pura. Yo voy a analizar totalmente cómo funciona la empresa Petroecuador, cómo funciona en cuanto a recursos materiales, financieros, tecnológicos, económicos y humanos. Ahora, luego que yo analizo esa empresa, identifico que hay un problema en el departamento de contabilidad. Entonces, la investigación aplicada sería una auditoría al departamento de contabilidad, ¿verdad?, de la empresa Petroecuador. Quiere decir que ya estoy aplicando, producto de ese análisis y la investigación pura, estoy ahora hacia un problema mucho más específico de la realidad. Estoy aplicando los instrumentos de auditoría para identificar qué problema presenta el departamento de contabilidad, donde hay un desequilibrio entre los gastos y entre los ingresos. ¿Ahora sí me voy a entender?
Sí, dicen gracias. Ok, bien. Fíjense, una investigación pura. Indagar sobre la estructura del átomo. Solamente estamos indagando cómo es la estructura, no estamos analizando ni causas ni efectos del átomo. También análisis de la conducta de las aves. Solamente estoy observando cómo se comportan las aves. No estoy analizando, no voy mucho más allá del análisis, solamente estoy analizando el comportamiento de las aves y lo voy describiendo. Eso es una investigación pura porque estoy centrando mi atención en un solo objeto, en el átomo o en las aves. En cuanto a la investigación aplicada, ya aplicada, valga la redundancia, en la realidad, por ejemplo, utilización de los bosques de eucalipto para la construcción de viviendas de madera. Quiere decir que yo tengo que analizar si en realidad esos bosques de eucalipto sirven para construir vivienda, pero voy mucho más allá. Estoy observando que se está destruyendo los bosques de eucalipto, que es una consecuencia natural. Por lo tanto, se va a dañar el medio ambiente, ¿verdad? ¿Para qué? Para favorecer la construcción de viviendas. O sea, estoy analizando el problema que genera el uso de bosque de eucalipto para construir viviendas. Quiere decir que estoy analizando causas y efectos y estoy describiendo la problemática en la realidad. Otra investigación aplicada podría ser desarrollo de una droga específica para la cura de una determinada dolencia. Estoy investigando previamente en la investigación pura, investigué qué medicamentos, qué combinaciones de medicamentos sirven para curar la artritis, por ejemplo. Entonces, luego que he terminado la vacuna o los medicamentos para la artritis, voy a experimentar con los humanos y voy a investigar de qué forma esa droga está curando la lesión de la artritis. Igualmente, si lo llevamos al campo de administración, podría hacer desarrollo de estrategias de mercadotecnia para incrementar las ventas de X producto, ¿verdad? Entonces ya es aplicada porque ya voy a desarrollar estrategias aplicadas a los clientes para ver cómo se comporta el mercado y si en verdad la empresa puede incrementar la venta de X producto. Eso es una investigación aplicada en el campo de la administración. ¿Me di a entender? ¿Me supo explicar? ¿Sí o no? No Sí, oigo. Sí, Lisa. Responda, por favor. Sí, Lisa. Bien, gracias, porque me siento como una sesión de peritismo. Así mismo me siento. Bien. Otro tipo de investigación que ustedes van a utilizar, que ustedes van a escoger, es la investigación según el nivel de conocimiento buscado por el investigador. Es lo que llaman los tipos de investigación. Esta es la investigación exploratoria, la descriptiva y la explicativa. Estamos en presencia de una investigación exploratoria cuyo el propósito es buscar un conocimiento general o aproximado a la realidad. Solamente buscar un conocimiento. Por ejemplo, la búsqueda de fósiles antiguos. Solamente estoy buscando, estoy explorando si en verdad en la Tierra todavía quedan fósiles de los dinosaurios. ¿Ok? Eso es explorar. La investigación exploratoria está basada en que hay una primera búsqueda que no desconocemos. Por ejemplo, cuando el hombre fue a Marte o fue a la Luna, era una investigación exploratoria. Ya hoy en día conocemos si hay vida o no hay vida en la Luna o en Marte, podemos hacer una investigación descriptiva, que es a lo que nos referimos actualmente. La investigación descriptiva no es más que obtener información para describir el objeto de estudio, para describir las implicaciones. No interesa el origen ni la causa, solamente describir la realidad presente. Por ejemplo, una investigación exploratoria. Se realizó una auditoría de las cuentas de los ingresos de la empresa X. Estamos explorando los ingresos. Ahora, observamos que los ingresos no concuerdan con los gastos, que los gastos fueron menores que los ingresos. Por lo tanto, hay un ingreso que está siendo faltante. ¿Ok? Entonces, ahora sí vamos a hacer una investigación descriptiva. Causas y efectos. Perdón, la investigación descriptiva. Describir cómo pudo haber ocurrido ese desfalco. Describir por qué no están cuadrando las cuentas de ingresos y gastos en la empresa X. Estamos describiendo el hecho, ¿verdad? De por qué no está en equilibrio según la ecuación contable, los ingresos y los gastos, porque previamente hemos explorado esa actividad. Y finalmente, la investigación explicativa, que ahí sí vamos a buscar el origen
o la causa y la consecuencia. La investigación explicativa es mucho más generalizada. ¿Por qué? Porque ella busca la causa de un fenómeno que ocurra, las variables, las características y sus interrelaciones. Por ejemplo, podemos buscar las causas de la posible ocurrencia de un tsunami en las costas ecuatorianas. Entonces tenemos que analizar el movimiento de la luna, el movimiento de las mareas, la posición del Ecuador, etcétera, etcétera. Entonces estamos explicando cuáles son las causas de que ocurra un fenómeno atmosférico, estamos analizando, identificando cuáles son las variables para poder caracterizar y explicar la causa, los efectos y la consecuencia de esa problemática. Entonces, de esta forma, estaremos en presencia primero de una investigación exploratoria, luego de una descriptiva y finalmente de una explicativa en base a los ejemplos que vamos a ver a continuación. Por lo general, la ciencia administrativa utiliza más que todo el tipo de investigación descriptiva y la ciencia de la salud utiliza más que todo el tipo de investigación exploratoria, pero ambas pueden utilizar también la explicativa. Por ejemplo, una investigación exploratoria, estudios sobre ingeniería inyectable de tejidos con los que se pretende sustituir a los trasplantes de órganos. Fíjense que vamos a hacer un estudio. No conocemos cuáles sean las causas ni las consecuencias. No sabemos cómo le van a ir a esas personas que se aplique esa inyección. Estamos explorando. Otra sería sondeo de opinión sobre los candidatos a alcalde de Ibarra. Vamos a entrevistar personas para ver qué opinan acerca de los diferentes candidatos que van a pronunciarse a la candidatura de la alcaldía de Ibarra. Eso es exploratorio, estamos explorando, solamente explorar, no profundiza más allá. A diferencia de la investigación descriptiva, por ejemplo, estudios sobre las características socioeconómicas de la población universitaria del INCA. Vamos a describir, ver las características socioeconómicas de los estudiantes del INCA. Quiénes son de clase alta, quiénes son de clase media, quiénes son de clase baja. Vamos a describir sus características. O también describir la geografía de la provincia de Imbabura. Vamos a describir cada uno de los cantones que representan la provincia de Imbabura. Vamos a describir la geografía de Ibarra, de Cotacachi, de Otavalo, de Timampiro, de Atuntaqui, etcétera, etcétera. Solamente describir qué ocurre en esa población de la provincia de Imbabura. Y la investigación explicativa, por ejemplo, investigación de los factores que causan, ya la palabra me lo dice, que causan el bajo rendimiento estudiantil en el INCA. Vamos a investigar en profundidad causas y efectos del bajo rendimiento estudiantil en el INCA. Por supuesto, la investigación explicativa es mucho más específica, mucho más importante, digámoslo así. Y otro, por ejemplo, estudios sobre los efectos de consumo de efedrina en el rendimiento deportivo. ¿Ve? Vamos a explicar cuáles son las consecuencias de los efectos o los efectos del consumo de efedrina en el rendimiento deportivo, principalmente para los estudiantes de enfermería. Va también la investigación explicativa. Entonces, en conclusión, establecemos que la investigación exploratoria lo que hace es explorar por primera vez lo que puede ocurrir. La investigación descriptiva, caracterizar o describir el fenómeno ocurrido. Y la explicativa, identificar causas, efectos y consecuencias de la problemática existente. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Sí o no? No, Lizzie. No, Lizzie. Bien. Ejemplo de ellas. Investigación exploratoria. Hacer estudios del suelo para diagnosticar si hay petróleo en el suelo. Solamente hacer estudios para ver si hay o no petróleo. Hasta allí llega la investigación. Estamos explorando. Otra, hacer un sondeo de opinión sobre las próximas elecciones. Igualmente similar al alcalde de Ibarra. Solamente hacer un sondeo de opinión sobre las próximas elecciones. Hasta allí llega la investigación. O sea, una investigación muy escueta, digámoslo así. La investigación descriptiva. Narrar las características ecológicas de una región. Puede ser Imbabura, puede ser el Cañar, puede ser Pichincha. Solamente a narrarlas. ¿Okay? Vamos a describirlas. Otra, referir situación actual de la educación superior. Vamos a caracterizar o a describir la situación actual de la educación superior en el Ecuador. Solamente. Y de investigación explicativa, estudiar los factores que intervienen en el bajo rendimiento estudiantil.
Vamos a identificar esos factores, vamos a ver cómo se comportan esos factores en el rendimiento estudiantil, ya sea un rendimiento estudiantil alto, medio o bajo. ¿Qué factores inciden en cada uno de ellos? Otra, exponer las causas de la baja producción de frijol negro. Pasa que en mi país se le llama caraota. Exponer la causa de la baja de producción de frijol negro en determinada región agrícola. ¿Ok? Entonces, ahí vamos a analizar no solamente las causas, sino también los efectos, las consecuencias, las enfermedades. Por lo tanto, la investigación explicativa es mucho más específica, digámoslo así. ¿Preguntas, dudas con respecto a los tres tipos de investigación? ¿Exploratoria, descriptiva y explicativa? ¿Sí o no? No, Licen. No, Licen. Bien. No, Licen. Y la otra clasificación es según la estrategia empleada por el investigador. Ay, faltó la I. Estrategia empleada por el investigador, es decir, el diseño de investigación. ¿Qué es el diseño de investigación? Entonces, el diseño de investigación puede ser documental o bibliográfico, de campo y experimental. ¿Qué es el diseño documental o bibliográfico? Aquí en este diseño, la estrategia está basada en análisis documental, como lo dice la palabra. Analizar datos estadísticos de diferentes fuentes de información, cualquier tipo de dato histórico, geográfico, bibliográfico, tales como informes de investigadores, libros, monografías u otros materiales informativos, ya sean películas, cintas grabadas, dibujos y fotografías. Ese es el propósito de la investigación, pero del diseño de investigación documental o bibliográfico. Siempre ustedes van a hacer eso, todo investigador realiza ese diseño primariamente. Luego voy a la realidad, a la aplicación. Como les decía anteriormente, puede haber combinación de tipo de investigación. Puede ser de campo con investigación aplicada. Por ejemplo, la estrategia que cumple el investigador se basa en métodos que permitan recoger los datos en forma directa de la realidad donde se presenta. Que es decir, con investigación de campo, si yo voy a analizar las condiciones socioeconómicas del barrio de La Victoria, esa es una investigación de campo, porque yo voy a caracterizar, voy a describir, ver cómo viven las personas en el barrio de La Victoria, si hay delincuencia o no hay delincuencia, si hay desempleo, si hay prostitución, si hay analfabetismo, etcétera, etcétera. Quiere decir que mi diseño está basado sobre un diseño de campo, pero también es aplicada, porque yo voy a identificar las consecuencias de esa situación, pero también a su vez es descriptiva, porque voy a describir como tipo de investigación, voy a describir la realidad del barrio La Victoria. Y finalmente, el diseño de investigación experimental, también muy basado en las ciencias naturales, es donde el investigador manipula los datos directamente o mediante la creación de condiciones artificiales o de laboratorio para establecer mecanismos de control y llegar a conocer las relaciones causa-efecto del fenómeno. Por ejemplo, yo soy un ingeniero agrónomo y quiero saber cómo se comporta la mata de acacia, que es una flor, en un sitio cerrado, o pongo una matica. En otro sitio, pongo otra matica al aire libre. Pongo otra matica con una lucecita. Pongo otra matica en la nevera. Entonces, yo voy a analizar cómo se comporta experimentalmente cada una de esas matas. Quizás una se muera, otra se reproduce, otra no tiene suficiente color, etc. Entonces, voy a describir las causas y los efectos del laboratorio en cada una de las maticas que he colocado. Por eso les decía que el diseño de investigación experimental va mucho más referido hacia la ciencia de la salud, ¿ok? Porque donde el investigador manipula o controla las variables, manipula o controla el sujeto de estudio a través de las relaciones causa-efecto del fenómeno estudiado. Entonces, esos son los tres. Hay otro diseño de investigación, pero estos son los más conocidos. ¿Alguna pregunta para ver los ejemplos? ¿Sí o no? No. Bien. Ejemplo, investigación empleada por el investigador. Documental. La obra original de John Maynard Keynes, Teoría General de la Ocupación, el Interés y el Dinero, publicada en 1936. Otra es La Guía de Keynes, que es el libro de Alvin Hansen de 1953, el cual se analiza, interpreta y critica el trabajo originario de Keynes. ¿Por qué es documental? Porque Alvin Hansen desarrolló su guía de Keynes basado en la investigación que él hizo acerca de la obra original de John Maynard Keynes.
Quiere decir, yo también, yo Carlos Carmona, yo puedo diseñar una guía de microeconomía basado en la investigación documental del libro de Dominique Salvatore de microeconomía, en el libro de Francisco Machado de microeconomía, en el libro de Richard Ledoy de microeconomía, y entonces yo investigando sobre esos 3 libros, ¿verdad? Yo puedo elaborar una guía de microeconomía. Eso sería una guía, una investigación documental. Incluso yo puedo desarrollar mi guía y puedo criticar a esos libros, porque tengo la sustentabilidad para poder decir que la oferta, que a medida que sube la oferta, también se incrementa el precio, pero yo puedo refutar esa teoría, o también puedo refutar que a medida que el precio aumenta, la cantidad de mandada disminuye. Yo puedo refutarla en esa guía. Entonces, ¿por qué? Yo he hecho una investigación documental y he comprobado la veracidad de mi investigación. En cuanto a la investigación de campo, por ejemplo, entrevistar a usuarios sobre la calidad de prestación de servicio de la empresa telefónica Claro. Fíjense que voy al campo, voy a aplicar encuestas, en ese caso voy a aplicar la entrevista, voy a entrevistarlos acerca de qué opinan ellos sobre la calidad de prestación de servicio de la empresa telefónica Claro. Otra investigación de campo sería aplicar encuestas en el INCA para obtener información acerca del rendimiento escolar. Entonces, ¿a quién le voy a aplicar esa encuesta? ¿A los estudiantes o a los profesores? ¿Qué opinan ustedes? A los estudiantes. ¿Por qué a los estudiantes? Porque ¿Por qué a de los nosotros depende nuestro rendimiento académico. Exactamente, Ya para sea ver si la estudiante está problemas. clara de su rendimiento. Pero también puedo aplicársela a los profesores para ver en general qué opinan ellos, ¿verdad? En base a esas encuestas, cómo determinan ellos qué es el rendimiento estudiantil en el ICA, si es un rendimiento estudiantil alto, mediano o bajo. Quiere decir que yo voy a aplicar directamente el instrumento sobre la población que considero importante para mi investigación de campo. Y finalmente, la investigación experimental, por ejemplo, el vuelo de las aves permitió desarrollar los principios de la aeronáutica. ¿Cómo se desarrollaron, cómo se construyeron los aviones? Analizando el comportamiento de las aves en pleno vuelo. Quiere decir que al principio, por supuesto, hubo muchos muertos, porque las personas, no sé si ustedes han visto unos videos donde las personas intentan volar similar a las aves y resulta que al lanzarse al vacío se caían. Y lamentablemente muchos aviones también a través de esos experimentos fracasaron en sus vuelos, hasta que por fin se consolidó en la aeronáutica la verdadera aplicación del vuelo de las aves. Y todo eso se lleva a cabo en experimentos. Otra investigación experimental podría ser los experimentos en el lanzamiento de cohetes permitió al hombre alcanzar el espacio. También hubo muchos intentos. Se mandó al principio animales. Este es el caso de la perra Laika, una perra rusa que se perdió en el espacio. Se enviaron animales y personas fueron lanzadas al espacio en cohetes y nunca llegaron a su destino. Entonces, eso fue basado en experimentos. Por eso que la investigación experimental lamentablemente cuesta mucho dinero y lamentablemente se lleva muchas vidas, porque se hacen experimentos, los experimentos que se hacen sobre las ratas, sobre los monos, sobre los animales, para poder llevar a cabo una solución a un problema. Lamentablemente con el COVID no fue así. Lamentablemente con el COVID, la vacuna del COVID sigue siendo una vacuna experimental. ¿Por qué? Porque ¿con quién se experimentó? No se experimentó con animales, se está experimentando con los seres humanos. Esa es la gran consecuencia de la aplicación de la vacuna, que todavía no sabemos a largo plazo cuáles van a ser los resultados de la aplicación de la vacuna contra el COVID. Y eso es una investigación experimental. ¿Dudas, preguntas? ¿Sí o no? No, Licen. Buenala Denis. ¿Dónde está Buenala? No, Licen. Buenala. Buenala, ¿cuál de estas investigaciones empleadas por el investigador usted considera que es más importante en su campo de enfermería? O sea, el experimental. ¿Por qué el experimental? Porque, como decía del COVID, ¿no? Entonces, tenemos que ir investigando más y más para llegar a una conclusión, o sea, ver qué nos hace falta esta investigación y así poder... Muy bien. Sí, de hecho, en los hospitales se utiliza mucho este tipo de investigación para analizar el comportamiento, por ejemplo, de los pacientes que ingresan a un servicio.
los pacientes que ingresan por consulta o los pacientes que ingresan y son hospitalizados. Entonces se hacen experimentos también sobre esas personas. Pero también es una investigación de campo. Yo puedo analizar el comportamiento de los pacientes por consulta y también puedo analizar el comportamiento de los pacientes que están hospitalizados. Entonces, es muy importante definir a qué tipo de investigación va a ser la estrategia que utiliza el investigador. O también puedo analizar o hacer una investigación documental acerca de la evolución de una enfermedad, ¿verdad? Yo puedo entrevistar a diferentes pacientes, unos que se han curado y otros no, y puedo elaborar una teoría acerca del comportamiento. Por ejemplo, el caso de la fibromialgia. La fibromialgia es una enfermedad que para muchos es incurable, sin embargo, se ha logrado evidenciar que se ha curado, quiere decir que a través de documentos se ha logrado establecer nuevas medidas para curar la fibromialgia, pero también es una investigación de campo, porque tuve que entrevistar a pacientes que padecen la fibromialgia, ¿verdad? O también puede ser una investigación experimental, porque diseñé un medicamento para esos pacientes y unos se curaron, pero otros no. Entonces, es muy importante que el investigador precise muy bien sobre qué estrategia va a utilizar. Bien. Por ejemplo, investigaciones históricas y literarias, ensayos o estudios bibliográficos sobre determinados temas. Investigación de campo. Entrevistar a usuarios de un servicio o consumidores de un producto para ver la apreciación del consumo de ese producto. Aplicar encuestas para obtener información acerca del rendimiento escolar, muy parecido a que acabamos de analizar. Investigación experimental. Evidenciar la actividad que despliegan las ratas bajo condiciones de privacidad de alimentos. Entonces, yo separo las ratas. A una le doy comida cada 2 horas, a otra le doy comida cada, te doy comida cada 4 horas y a otra le doy comida cada 8 horas. Quiere decir que yo tengo que analizar, evidenciar cómo se comportan las ratas que duraron 2 horas sin comer, cómo se comportan las ratas que duraron 4 horas sin comer, o cómo se comportan las ratas que duraron 8 horas sin comer. Eso es una investigación experimental sobre ratas. Otra investigación experimental. Conocer los efectos de determinado producto químico aplicado bajo ciertas condiciones. Entonces yo aplico el cloro en un piso seco o en un piso mojado, o aplico el cloro sobre las personas y aplico el cloro sobre la ropa. Entonces yo tengo que ver cuál es la reacción del cloro en cada una de esas superficies. Eso debo descubrir cuáles son los efectos del uso del cloro sobre esas superficies. Bien. Y aparece ahora los enfoques de la investigación. La investigación tiene enfoques. En el caso de ustedes, puede ser cualitativo, cuantitativo y mixto. Por lo general, siempre los enfoques en las ciencias de pregrado, en los estudiantes de pregrado, es cuantitativo. Y a nivel doctorado, a nivel de maestría, a nivel de doctorado y PhD, es cualitativo. Entonces, vamos a analizar cada uno de ellos. El enfoque cualitativo, como dice la palabra, tiene que ver con cualidades, describir las cualidades de un fenómeno. No hay números, solamente características, descripciones, cómo ocurren esas cualidades. Este enfoque cualitativo es principalmente una investigación exploratoria. Ojo, exploratoria. Se utiliza para obtener una comprensión de las opiniones y motivaciones, comportamiento de los animales, tradiciones de la cultura ecuatoriana, hábitos de consumo familiar. ¿Por qué? Porque solamente va a analizar las cualidades, el comportamiento, la conducta psicológica. Eso es el enfoque cualitativo. Cuando insertamos aspectos cuantitativos, ya sea a nivel de estadística, matemática, microeconomía, macroeconomía, a nivel numérico, o medir talla, sexo, estatura de los pacientes, o vamos a analizar los pacientes enfermos y los pacientes curados, estamos en un enfoque cuantitativo. Por lo tanto, se centra en mediciones objetivas y análisis estadístico, como le decía anteriormente, matemático-numérico de los datos recopilados mediante encuestas y cuestionarios. Es decir, que cuando aplicamos encuestas y cuestionarios, estamos en presencia de un enfoque cuantitativo. Pero cuando aplicamos entrevistas, estamos en presencia de un enfoque cualitativo. Sin embargo, a nivel
cuantitativo también se pueden aplicar a entrevistas, no a todas las personas, pero sí a la persona principal del objeto de estudio. ¿Ok? En este enfoque cuantitativo utilizamos también la informática para poder procesar los datos estadísticos. Y el enfoque cuantitativo puede ser una investigación experimental, número de hijos, número de alumnos por aula, etc. Pero también el enfoque cuantitativo es una investigación, estamos en presencia de una investigación descriptiva. Bien. Y finalmente el enfoque mixto, que tiene elementos del enfoque cuantitativo y elementos del enfoque cualitativo. Por lo tanto, el enfoque mixto es el proceso que recolecta, analiza y combina los datos cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio a nivel de escala de puntuación. Por ejemplo, yo puedo establecer el sexo masculino y el sexo femenino. Sería cualitativo, pero yo puedo dar un valor numérico. Al sexo femenino lo voy a simbolizar con el número 0 y al sexo masculino lo voy a simbolizar con el número 1. Quiere decir que estoy en presencia de elementos tanto cuantitativos como cualitativos. Estos son los tres enfoques de la investigación. Vamos a ver algunos ejemplos. El enfoque cualitativo, por ejemplo, la ética profesional y su relación con el desempeño laboral en los docentes del ITCA. ¿Ok? Yacelga, ¿por qué ese es un enfoque cualitativo? ¿Por qué la ética profesional y su relación con el desempeño laboral en los docentes del ITCA es un enfoque cualitativo, Yacelga? Porque se describiría los diferentes factores que proporcionan esa situación. Ajá, ok, porque voy a analizar tanto la ética en el desempeño de los docentes del ITCA. Muy bien. Influencia de los valores en el mejoramiento de la autoestima en los funcionarios públicos de la empresa eléctrica en el norte. ¿Ok? Fíjense, influencia de los valores en el mejoramiento de la autoestima en los funcionarios públicos de la empresa en el norte. Juan Santillán, ¿por qué es un enfoque cualitativo esa investigación? Santillán. ¿Se fue Santillán? Vamos a leer en asistencia. Aquí estoy. Ajá. ¿Por qué la influencia de los valores en el mejoramiento de la autoestima de los funcionarios públicos de la empresa en el norte es un enfoque cualitativo? Para saber cómo estaban desarrollando los trabajos. Ok. Entonces, ¿qué analizamos allí? ¿Qué variables analizamos allí en esa investigación? ¿Cuáles serían las variables? Funcionamiento puede ser ahí. No, las variables son los valores y la autoestima. ¿De quién? De los trabajadores del norte. Okay. Hay dos variables. ¿Ok? Ahora, en el enfoque cualitativo, esas variables se le llama categorías. ¿Ok? Entonces, hay dos variables, una dependiente y una independiente. ¿Cuál es la variable dependiente? La autoestima. ¿De qué depende la autoestima? Perdón, la variable dependiente, los valores. ¿De qué dependen los valores? De la autoestima. ¿Bien? Entonces, hay una relación cualitativa. En el enfoque cuantitativo, por ejemplo, nivel de rendimiento académico de los alumnos de la asignatura Metodología de la Investigación Científica en el primer nivel de la carrera de asistencia pedagógica. ¿Bien? Araceli Cabascango, ¿por qué es una investigación cuantitativa, Araceli? Araceli, ¿se fue? ¿Por qué? El nivel de rendimiento académico de los alumnos de la asignatura Metodología de la Investigación Científica en el primer nivel de la carrera de ACP es una investigación cuantitativa. ¿Por qué? ¿Por qué? Ajá. Sería porque se utiliza las estadísticas, los números y los resultados. Ok. ¿El resultado de qué? ¿De dónde obtengo yo esos números? De los estudiantes, en este caso sería. Ajá. Pues serían sus notas, ¿cierto? Está basado en las notas. Si un estudiante, si todos los estudiantes tienen 10, el rendimiento es alto. Si tienen 5, el rendimiento es mediano. Y si tienen 1, el rendimiento es bajo. Quiere decir que yo a través de los números identifico si hay un rendimiento bajo, alto o medio. ¿Cierto? Sí. Ok. El enfoque mixto. Sistema de información sobre el consumo de drogas. Sistema de información sobre el consumo de drogas. Bretania Villarroel, ¿por qué es un enfoque mixto, Bretania?
Porque al momento de realizar la investigación se puede ahí determinar los diferentes géneros, o sea, si es que es hombre, si es mujer, así. Ajá. Bien, primero porque allí voy a analizar, ¿verdad?, quiénes consumen droga, por qué consumen droga, qué sexo consume droga, pero también voy a analizar las edades de los sexos. Quiere decir que estoy combinando aspectos cuantitativos, que sería la edad, ¿cierto?, contra aspectos cualitativos, que sería el género, edad, sexo, población, etcétera. Por lo tanto, el enfoque mixto tiene elementos tanto cuantitativos como cualitativos. Actividad de evaluación para la plataforma. Pongan atención. 1. Investigar las propiedades de la investigación científica. 2. Determinar qué es el proyecto de investigación, qué es la ejecución del proyecto de investigación y qué es el informe final del proyecto de investigación. Entonces, eso va a estar en la plataforma. Esa es una actividad. Otra actividad. Completar el cuadro comparativo de los enfoques de la investigación. ¿Verdad? ¿Cuáles son los enfoques de la investigación? Cuantitativo, cualitativo y mixto. ¿Qué voy a investigar? El origen de cada uno, las características de cada uno, el propósito de la investigación de cada uno, el objeto de estudio de cada uno y el papel del investigador presente en cada uno de estos enfoques de investigación. Esas son las dos actividades que están en la plataforma para ser resueltas para ustedes. Pregunta, duda, sí o no. No le dicen. Ok. No le dicen. Entonces, cuando entren a la plataforma, van a buscar allí, por supuesto, la fecha 22 de enero, porque los estudiantes de presencial, la fecha de ellos es 21 de enero. Es decir, que ustedes van a buscar allí las actividades, van a buscar la clase del 22 de enero. Esta clase posteriormente va a ser subida a la plataforma del complexivo. Bien, ahora, ¿cómo van a entrar a la plataforma? Vamos a ver qué me envió Sistemas acerca de cómo entran ustedes a la plataforma. Un segundo. Está por la nariz, Dios. Ese los lentes. Un segundo. ¿Me oyen? ¿Sí? Sí, Lisa. Bien, van a entrar, dice, me envió Hugo, dice, tienen que entrar con las claves estándares, no son las mismas de la plataforma presencial o semipresencial. Van a entrar las letras de los nombres, apellido, día de nacimiento, la letra de los nombres, el primer nombre, ¿verdad? El apellido del día de nacimiento y la clave, la primera mayúscula, la segunda minúscula y el número de cédula con el guión. De esa forma van a entrar a la plataforma de complexivo. ¿Oyeron? ¿Sí o no? Dicen, si mejor no Yo se ahorita les envío esto por reenvían. el grupo de WhatsApp. Ya se los Eso, envío gracias. por el grupo de WhatsApp. Yo se los envío por el grupo de WhatsApp. No se preocupen. ¿Ok? Lo importante es que hagan las actividades que se vencen el 26. Estas actividades se vencen el 26. Bien. Yo ahorita les envío por los grupos de WhatsApp, tanto de enfermería como administración, lo que me envió Hugo. Ya los chicos de presencial ya ingresaron y ya están haciendo las actividades. ¿Ok? Bien, entonces ya para retirarnos, vamos a ir culminando. Voy a verificar la asistencia nuevamente. Andrade Kevin. Presente, economista. Bien, Araceli Cabascango. Presente. Yaneco Amacás. Presente. Freddy Martínez. Presente. Salomé Guerrero. Presente. Joel Tamba. Ronald Lascano. Presente. Juan Santillán. Presente. Catherine Solano. Presente, Licen. Patricio Pozo. Rosa Torres. Presente, Licen.
Clever Torres. Dicen, Clever dijo que estaba mal con el internet, que por Ok, eso no está se bien. podía Y conectar. dicen, estaba mal del internet. Sí, es sí, verdad, dicen. Ok, está bien, yo lo vi al principio, no se preocupe. José Suárez. Karina Villota. Presente, dicen. Bretaña Villarruel. Presente, Lisa. Bien. De la Cruz María. Presente, Licen. Ok. Flores Lourdes. Presente. Bien. Flores, ¿se acuerda de hacer los equipos, yo? Sí, ya me están enviando. Ya le envío. Igualmente, los estudiantes de administración solamente tengo un equipo, los demás no me han formado. Si aquí en la noche no forman los equipos, los estudiantes de administración, yo mismo los hago. Guavas Verónica. La Chimba Ana. Maldonado Natalie. Morales Diana. Presente. Morillo Mauricio. Muenala Denis. Muenala Denis. Y estoy. Pantoja Lisset. Pantoja. Presente. Yacelga Alexander. Presente. Bien. ¿Quién de los presentes no he mencionado? ¿A quién de los presentes? ¿Están todos? ¿Mencioné a todos? ¿Sí o no? Sí. Bien. Entonces, bueno, yo ahorita les envío por el grupo de WhatsApp las indicaciones enviadas por sistemas, van a hacer las actividades, vayan buscando por equipo sobre qué temática van a hacer su proyecto de investigación. La próxima semana empezamos a analizar título, tema, planteamiento del problema, formulación del problema, objetivo general, objetivos específicos y justificación del problema. Y posteriormente, la semana más arriba, analizamos, o la misma semana puede ser, analizamos marco teórico, hipótesis, variables, metodología, población, muestra, conclusiones, recomendaciones y elaboración del informe final de investigación. De manera que luego ustedes desarrollen su proyecto con mi asesoría y lo defienda el 19 de febrero. Muchísimas gracias por su atención. Hasta luego. Feliz fin de semana. Dice una cosa antes de que cierre. Dígame, Denis. En mi curso somos 10 estudiantes y como usted vio hacer el grupo para el proyecto de 3 personas, ¿será No. que un grupo puede quedarse de 4? No, me entendió mal, Angélica. Puede hacerlo individual, en pareja o de 3, máximo 3. Ah, ya. Esos de 4 te dividen en 2 y 2. ¿Oyó? Ah, ya. Ya, Ajá. listo. Si usted quiere lo hace, cualquiera lo hace individual, si quiere lo hacen en pareja, no es obligatorio hacerlo en equipo de 3. Ah, ya. Máximo 3, pero no de 4 ni de 5. ¿Oyeron? Ah, ya, listo. Dicen otra pregunta. ¿Alguna otra pregunta para retirarnos? ¿Alguna otra duda? Aquí, ¿sí me escuchan? Dígame, Monala, sí, la oigo. ¿Será que para la próxima clase, o sea, será virtual o presencial? No, sigue siendo virtual. Estas 2 semanas va a ser virtual. Dependiendo cómo se comporte el COVID, seguirá virtual o ya nos llamarán a presencial. No sabemos todavía. Pero la próxima clase sigue siendo virtual. ¿Oyó? Ya listo, gracias. De manera que si vamos a la presencialidad, ya es para que ustedes desarrollen como asesoría la elaboración del proyecto. Porque ya en la próxima clase yo les voy a explicar en qué consiste cada uno de los elementos del proyecto. Sin embargo, hoy analizamos cómo se elabora en base a los tipos de investigación. Ya para la próxima clase vamos a analizar cada uno de los elementos que constituyen el proyecto de investigación y por lo cual ustedes deben ayudarse con las normas de investigación que también se las voy a enviar por el grupo de WhatsApp, pero también se las voy a subir a la plataforma. ¿Oyeron? Sí. Bien. Muchas gracias. Hasta luego. Fue un placer. Feliz tarde y feliz fin de semana. Ay. Muchas gracias, Cristian. Hasta luego. Gracias, Cristian. Gracias, economista. Gracias, Cristian. Hasta luego. Gracias, Licen. Hasta luego.